¿Qué tan poderosa es la estatua de Dios, el próximo enemigo que enfrentará Shin Jingu? Aunque todavía no hay una fecha confirmada para la tercera temporada del anime, hoy voy a darte la respuesta basándome en los datos más impactantes del manga. Así que no te pierdas ni un segundo ni adelantes el video, porque voy a compartir detalles que aparecen exclusivamente en el cómic, y que revelan el verdadero alcance de esta amenaza monumental. Pocas veces un enemigo impone su presencia sin necesidad de moverse, sin gritar, sin lanzar advertencias. La estatua que ríe no solo dominó la sala del templo, sino que dominó el alma de todos los cazadores que la enfrentaron. Su poder no radica únicamente en lo que destruye, sino en lo que obliga a sentir, un terror profundo, incontrolable, puro. Ahora bien, si queremos comprender su magnitud, hay que compararla con otro símbolo de dominio. Beru, el rey de las hormigas. En la isla Jeju, Beru fue considerado una amenaza mundial, el tipo de criatura que arrasaría con países si no era detenida. Pero lo que reveló aquel enfrentamiento no fue solo la fuerza de Beru, sino la evolución mental y física de Shin Jingu. Y esa evolución nos da la clave para dimensionar de verdad a la estatua que ríe. Cuando Shin Jingu llegó a la isla Jeju, tenía aproximadamente nivel 95 o 96, un nivel alto para la mayoría, pero apenas una etapa más en su ascenso solitario hacia lo desconocido. Después de derrotar a Beru, al enjambre y a los huevos, su sistema lo recompensó con 4 niveles adicionales, dejándolo en nivel 100. Este no fue un cambio cualquiera, cada aumento significaba una mejora considerable en estadísticas clave como fuerza, percepción, velocidad y defensa. Lo importante no fue solo subir de nivel, sino cómo esa mejora lo volvió prácticamente invulnerable al primer ataque de Beru. De hecho, recibió ese golpe a propósito, sin intención de esquivarlo, lo soportó como si fuera un entrenamiento. Beru, la criatura que había destruido escuadrones enteros, ni siquiera lo hizo retroceder. Eso nos da la medida de qué tipo de monstruo se había convertido Shin Jingu. Y sin embargo, 2 niveles después, cuando ya estaba en el 103, ni siquiera se atrevió a recibir de frente el ataque de la estatua. No fue falta de valor, fue instinto, fue cálculo, fue reconocimiento puro de una amenaza que no podía tratarse con arrogancia. Shin Jingu, que ya había vencido bestias dragonoides y ejércitos completos, evitó a toda costa ser alcanzado por los rayos de la estatua de Dios. Eso no solo nos habla del poder destructivo del ataque, sino de la inteligencia que su aura transmitía. En sus rayos no solo había luz, había sentencia, juicio, condena sin derecho a réplica. Y que alguien como Jingu reaccionara así no es casualidad, es prueba de que estaba frente a algo que reescribía sus propios criterios de riesgo. La diferencia fundamental no está en si Beru era fuerte o no, eso está claro. La diferencia está en cómo Shin Jingu procesó el peligro. A Beru lo enfrentó de frente, con confianza, incluso con cierto nivel de condescendencia. A la estatua la enfrentó con respeto, con tensión, con un lenguaje corporal que grita esto no se juega. Y cuando ves a alguien así recalibrar su postura, sabes que estás ante un abismo. Un enemigo que exige que no bajes la guardia ni un instante, porque un descuido significa desaparecer. Ahí es cuando entendemos que el poder verdadero no siempre se ve, a veces se intuye por las reacciones de quienes han visto todo. La estatua no tenía movilidad explosiva, no necesitaba velocidad, porque lo que emite es ley. Es una estructura que parece observarlo todo, que parece burlarse de la debilidad sin decir una palabra. Su sonrisa permanece intacta mientras alrededor todo se destruye.
Los rayos que lanzan no se anuncian con rugidos, sino con una coreografía fría, casi religiosa. Y en medio de esa calma sepulcral, sus ataques tienen una precisión quirúrgica que ni siquiera un nivel 103 puede permitirse ignorar. Si un golpe de Beru apenas despeinó a Jingu en nivel 100, entonces ¿qué clase de potencia encierran esos rayos que incluso un nivel más alto no quiso arriesgarse? Es una pregunta que nos lleva a reescribir el concepto de amenaza máxima dentro de Solo Leveling. Hay algo más aterrador que un monstruo con hambre, y es una entidad que no tiene hambre porque ya lo ha consumido todo. La estatua de Dios no lucha por instinto, no ataca por necesidad, ejecuta por diseño. Representa un poder sistemático, diseñado no para adaptarse sino para dominar. Lo que la hace peligrosa no es solo su fuerza física, sino la idea de que encarna una prueba absoluta. Y eso la convierte en una adversaria que va más allá del músculo y la magia. Porque ante ella, incluso un cazador perfecto sabe que puede caer si no actúa con precisión quirúrgica. El aura de la estatua no paraliza solo al cuerpo, paraliza al orgullo. Es una presencia que reduce cualquier exceso de confianza a polvo psicológico. San Jingu no es un héroe que huye, es un guerrero que aprende rápido, y por eso no se arriesgó a recibir siquiera una muestra directa de su ataque. Porque entendía que hay enemigos que se derrotan con fuerza, pero hay otros que se esquivan porque cualquier error no deja margen de corrección. No es cobardía, es sabiduría táctica. Y cuando un protagonista que ha vencido a Beru con el pecho abierto decide retroceder ante un ataque, debemos tomarnos eso en serio. Estamos ante un nuevo nivel de poder narrativo. Además, hay que recordar el contexto emocional. En la batalla contra Beru, San Jingu estaba aún descubriendo los límites del sistema. Pero frente a la estatua, ya tenía comprensión plena de lo que significan los atributos, los niveles y las probabilidades de muerte. Sabía que su defensa se había incrementado, que sus reflejos eran más agudos que nunca. Y aún con esa seguridad numérica, supo que aquel rayo no se podía testar. Eso convierte el miedo en una elección racional. Una aceptación de que incluso el cazador supremo debe aprender cuando no ser alcanzado. En términos de diseño narrativo, la estatua representa algo distinto. No es un jefe de raid, es un juicio. Tiene el peso simbólico de un dios observador que mide sin emociones. Cada uno de sus ataques parece responder a la arrogancia, a la irreverencia, a la desobediencia. Y eso la vuelve aún más terrorífica, porque cada movimiento tuyo tiene eco en su reacción. Si desafías su templo, su sentencia es inmediata. Y esa sentencia se manifiesta en rayos que ni un protagonista en su pico puede ignorar. Este nivel de poder nos obliga a reevaluar nuestra escala interna. Si Beru es el estándar de terror físico, la estatua es el estándar de juicio absoluto. Donde Beru destruye cuerpos, la estatua destruye certezas. No sabemos cuánta vida le quedaría a San Jingu si tomara el rayo directo, pero él mismo sugiere que no es algo que pueda probar. Y si el propio Rey Sombra evita el contacto, eso nos dice que estamos ante una entidad que roza lo imposible. Algo que ni el sistema se atreve a medir con claridad. Y por eso, el miedo es parte del diseño. No basta con saber cuánto daño puedes infligir si no entiendes cuánto daño el enemigo puede resistir. Eso es lo que hace tan inquietante a la estatua de Dios, un adversario cuya defensa no solo es abrumadora, sino casi simbólicamente absoluta. Para poner esto en perspectiva, hay que volver a analizar las dagas del Rey Demonio, aquellas que acompañaron a San Jingu tanto contra Beru como contra la estatua.
Estas dagas poseen una habilidad especial que pocos mencionan con detalle. 2 se vuelven 1, una pasiva que amplifica su daño en proporción directa a la fuerza del usuario. Esta propiedad se vuelve vital cuando recordamos que Jingu, aunque tras obtener la clase de monarca de las sombras invertía muchos puntos en inteligencia, jamás descuidó su fuerza como peleador físico. Y si cruzamos eso con su progresión, para cuando enfrentó a la estatua era casi 6 veces más fuerte físicamente que en su combate con Beru. Eso implica que sus dagas deberían haber sido al menos 6 veces más letales. Y sin embargo, no lo fueron. El daño que San Jingu causó a la estatua de Dios fue mínimo, apenas una grieta en su imponente estructura de mármol y sentencia. Un ataque que antes había sido letal para una bestia como Beru, ahora solo raspaba la superficie del nuevo enemigo. Recordemos que fue con la habilidad mutilar que venció a Beru, una técnica que para entonces ya había evolucionado desde su forma inicial de corte. Esta habilidad, que concentraba una cadena de golpes críticos, estaba diseñada para abrir brechas incluso en defensas superiores. Pero al aplicarla contra la estatua, apenas logró crear una fisura, y esa grieta fue abierta no con las dagas, sino a golpes limpios, con los puños. El contraste es brutal, incluso desconcertante. Para quienes solo vieron el anime, puede que este detalle haya pasado desapercibido, pero a nivel de sistema la habilidad mutilar es una de las más demoledoras del repertorio de Jingu. No es una técnica que se use para tantear o para intimidar, es un recurso de ejecución. El hecho de que una técnica ejecutora solo causara una grieta es señal de que la defensa de la estatua no es numérica, es conceptual. Es decir, no hablamos simplemente de un valor de armadura alto, sino de una condición estructural que impide ser herido con facilidad. Una defensa tan elevada que convierte en ineficaz incluso una sinergia entre armas potenciadas y habilidades evolucionadas. Esa es la diferencia que existe cuando un enemigo no está diseñado para ser vencido con poder, sino con estrategia. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿De qué sirve el poder cuando no es suficiente? Porque si hay algo que simboliza esta comparación es el momento en que el progreso del protagonista ya no garantiza la victoria automática. Cuando San Jingu usó mutilar contra Beru, la batalla terminó. Pero contra la estatua, el mismo ataque fue solo el primer paso de una secuencia de desgaste. Esa diferencia establece que la estatua no está ahí para ser derrotada, sino para forzar al jugador a adaptarse. Representa una barrera técnica, filosófica y narrativa. Y lo más inquietante es que la diferencia no está en el protagonista, sino en lo que el enemigo exige. Es inevitable preguntarse qué nivel de defensa debe tener una criatura para soportar el peso combinado de dagas amplificadas por fuerza y una habilidad que atraviesa incluso defensas mágicas. Recordemos que mutilar no solo acumula daño físico, sino que lo reparte en una secuencia que anula muchas formas de defensa estática. Es como si la estatua fuera resistente no solo por tener números altos, sino por estar codificada para soportar juicios. Porque eso es lo que representa, el juicio. No importa cuán fuerte te hayas vuelto, no puedes ejecutar la justicia tú solo, no puedes romper la estatua como si fuera otro monstruo cualquiera. Esa es la metáfora detrás de su defensa absurda, una barrera entre el jugador y el poder absoluto. Y hay algo más sutil que debemos señalar. Cuando Jingu rompe finalmente la estatua, no lo hace con técnicas, ni con trucos de clase, ni con habilidades especiales. Lo hace con sus puños, golpeando las grietas una y otra vez hasta destruirla a puro impacto.
Ese momento no solo es icónico, es revelador. Las armas dejaron de servir, la magia no bastó, solo quedó el instinto de romper lo imposible. En cierto modo, fue el ser humano dentro de Jingu el que derribó a la estatua, no el monarca. Y eso subraya cuán simbólica era esta prueba. Lo que esto nos dice es que el enfrentamiento con la estatua no mide fuerza, mide determinación. Porque la defensa de la estatua funciona casi como una muralla narrativa. Un recordatorio de que hay enemigos que te superan incluso después de subir de nivel, incluso después de haber derrotado a un rey. Y eso convierte a este combate no en un simple obstáculo, sino en una redefinición del camino. A partir de allí, San Jingu no pelea igual. Algo cambia. Él aprende que la victoria no depende solo de cuán fuerte te vuelves, sino de cómo enfrentas lo que no puedes dañar. Esa es la esencia de una defensa insuperable. No evita la victoria, la transforma. Vuelve la pelea más personal, más humana, más honesta. Porque incluso cuando tus armas fallan, sigues peleando. Incluso cuando tus habilidades no penetran, no renuncias al movimiento. Y cuando te enfrentas a algo que no debería poder romperse y aún así lo haces, incluso a puño limpio, eso redefine quién eres. El jugador trasciende al personaje, el hombre trasciende al monarca. Este bloque nos deja con una verdad impactante. La estatua de Dios no solo era más peligrosa que Beru, era también más resistente. Lo que no pudieron las dagas mejoradas, ni las habilidades evolucionadas, tuvo que ser resuelto con furia contenida y determinación humana. Y eso, irónicamente, convirtió a San Jingu no en un conquistador, sino en un sobreviviente del juicio. Un hombre que aprendió que no todo se puede escalar, que a veces lo único que puedes hacer es persistir. Porque incluso los sistemas más perfectos tiemblan ante una voluntad que no se rinde. Cuando hablamos del nivel real de la estatua de Dios, no basta con medir sus ataques o su defensa, hay que evaluar el impacto que tendría en una confrontación real contra los cazadores más fuertes del mundo. Ya vimos que sus rayos eran tan letales que incluso San Jingu en nivel 103 optó por esquivarlos en lugar de recibirlos, y que su defensa resistía ataques que ya habían derrotado a Beru. Eso la posiciona directamente por encima del rango S, en una categoría que solo ocupan los 5 cazadores nacionales y los fragmentos de luz más brillante. Recordemos que Beru, siendo una criatura de rango S alto, destruyó sin esfuerzo a un escuadrón completo de cazadores coreanos. Un escuadrón que no estaba improvisado, sino equilibrado, con representación táctica para cada situación posible. Y aún así, fueron aniquilados sin que Beru mostrara su forma evolucionada. Entonces, si la estatua supera a Beru, estamos ante una entidad que reconfigura todo el tablero de poder. El equipo que Beru destruyó no era una reunión aleatoria de talentos, era un conjunto meticulosamente diseñado para cubrir todas las necesidades del combate. Tenían ofensiva a corta distancia con Chaja y Baek Yunju, 2 atacantes de élite que no temían meterse en el cuerpo a cuerpo. En la retaguardia, contaban con Choi-Yeon y Lim Tae-hyu, atacantes a distancia que podían cubrir al grupo con fuego mágico desde zonas seguras. Además, el escudo del equipo recaía sobre Ma Dong-guk, uno de los tanques más resistentes de Corea, preparado para absorber daño brutal. Y como si eso no fuera suficiente, Min Byung-hyu aportaba sanación, camuflaje y potenciadores, incluyendo una habilidad de combate de rango a que muchos ignoran. Ese era un equipo que en papel debía resistir cualquier incursión. Pero contra Beru, no duraron ni un minuto.
Ahora llevemos ese escenario al nivel de la estatua de Dios, y el panorama se vuelve aún más sombrío. Si esa estatua enfrentara a ese mismo equipo coreano, con su defensa superior, su capacidad de respuesta en espacios cerrados y su daño concentrado, probablemente ni siquiera veríamos un intento real de estrategia. A diferencia de Beru, cuya movilidad es veloz y letal, la estatua aprovecha la estrechez del entorno para limitar las opciones de sus oponentes. Su tamaño impide escapar, y sus rayos convierten en trampa cualquier intento de rotación o evasión. Es como luchar contra una pared viva que lanza sentencias de muerte con solo abrir los ojos. Y en ese entorno cerrado, todo lo que parece ventaja táctica desaparece bajo la presión de una fuerza inamovible. Imagina ahora que tratamos de enfrentarla con cazadores de rango S1 a 1. La respuesta es simple. No es viable. Incluso alguien como Goto Ryuji, considerado el mejor cazador de Japón, no tendría ninguna posibilidad si se enfrentara en solitario a la estatua. Porque aunque su fuerza física es colosal y su velocidad lo vuelve mortal, no tiene respuesta contra un enemigo que no reacciona a técnicas ofensivas normales. La estatua no se mueve para esquivar, pero tampoco necesita hacerlo, porque su defensa y su letalidad ofensiva bastan. Ante ella, incluso los prodigios parecen inofensivos. Por eso, la única forma razonable de tener una oportunidad, sería una emboscada ejecutada por varios cazadores nacionales, usando sus mejores cartas desde el inicio. Y aún así, las probabilidades serían inciertas. Los cazadores nacionales como Thomas André, Liu Qingjian, Christopher Reed y los demás son titanes entre hombres, pero la estatua representa algo distinto. Aún así, en combate uno contra uno deberían ser capaces de derrotar la estatua. No es solo fuerza descomunal, es una estructura cargada de simbología, invulnerabilidad y sentencia. Tal vez Go-Wung tenga alguna posibilidad si activa el poder del gobernante, ya que su condición como fragmento de luz más brillante lo acerca al nivel de los monarcas. Pero incluso con eso, el enfrentamiento sería incierto, porque el combate no se desarrollaría a campo abierto, sino en un espacio cerrado donde los rayos dominan el terreno. En ese tipo de situación, ni siquiera el poder del gobernante te garantiza victoria. Y eso nos dice que la estatua habita una categoría donde solo los niveles más altos del mundo narrativo pueden competir. Un caso aparte sería Suil Wan, el único humano capaz de enfrentarse directamente a los monarcas. Su poder trasciende el sistema convencional y su conexión con la autoridad cósmica lo posiciona en otro plano de combate. Pero su nivel está tan por encima del promedio, que incluso considerarlo como posible rival de la estatua resulta injusto para todos los demás. Suil Wan pelea con una comprensión absoluta del flujo mágico y la verdad interna del enemigo. Tal vez él podría leer las frecuencias de los rayos, o encontrar el único ángulo ciego en la defensa de la estatua. Pero no todos los días cuentas con un ser así en tus filas. Por eso, la estatua se convierte en un filtro que distingue a los cazadores comunes de los pilares del mundo. Claro, ningún ser es invulnerable, y la estatua también presenta debilidades. Su tamaño, que impone miedo y reduce el espacio táctico, también limita su versatilidad. No puede adaptarse a cambios en el terreno, ni perseguir a oponentes ágiles que logren salir de su área de impacto. Su lentitud es un factor que puede ser explotado por enemigos lo suficientemente rápidos y astutos como para evitar el contacto prolongado. Además, fuera de sus rayos y su capacidad defensiva, no muestra otras habilidades activas. Su poder reside en el entorno cerrado donde fue diseñada para ejecutar.
Sacarla de su territorio ideal la vuelve vulnerable estratégicamente, aunque no frágil físicamente. Pero es ahí donde reside su verdadero peligro. No fue creada para luchar, fue diseñada para juzgar. La estatua de Dios representa la imposición absoluta de una ley superior, y su existencia busca aplastar cualquier forma de duda o improvisación. No necesitas imaginarla en un campo abierto, porque su poder reside en mantenerte encerrado, controlado, desesperado. Cada rincón del templo amplifica sus ventajas, cada metro cuadrado está estructurado para que no tengas escapatoria. En ese contexto, su lentitud ya no es un problema, su tamaño ya no es un obstáculo. Se convierte en juez, verdugo y escenario al mismo tiempo. Si un equipo perfectamente equilibrado como el de los cazadores coreanos fue borrado del mapa por Beru, entonces el esfuerzo colectivo para vencer a la estatua tendría que ser 10 veces más coordinado. Cazadores con sinergias quirúrgicas, magos potenciadores, sanadores con acceso a inmunidad mágica, y atacantes con habilidades de perforación de defensa. Incluso entonces, no hay garantía de victoria. El margen de error es tan pequeño que un solo movimiento mal calculado puede arruinar todo el intento. Y eso es lo que convierte a la estatua en una criatura diseñada para redefinir tus límites. No se trata de si puedes vencerla, se trata de si puedes sobrevivir lo suficiente para intentar comprenderla.